Los benditos namen Romanen door de aarde die glorie naar Dios. God zegen u op deze middag. Wij danken voor vandaag dat de vandaag is een zaterdag. De Sabbat, Shabbat, Shalom. Gloria naar Dios. Dados irmãos danke. Danke ao Senhor, ó Deus. Danke, ó Deus, pelo momento que Senhor. Danke, ó Deus, que já sabe conosco o opinião do Senhor, ó Deus. Adoramos e glorificamos e ensalzamos o nome. Pastor, por merecer todo honor e glória a Deus. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendición a vosotros. Aleluya. Señor, a tu palabra, a tu gozo de Dios, Señor. Bravo. Oh Dios, bendición a vosotros. Aleluya. Aleluya, danke mi Dios. Sí, Señor. Oh Dios. Oh, danke, Señor, oh Dios. Diferentes naciones, Espíritu Santo. diferentes países. Danke, mi Dios. Aleluya. El Aleluya. único propósito de cantarte a ti, Rey Jesús. Señor. Nos también delante de vos, Señor, oh Dios, manera que nos da limpio el Por cuerpo. favor, Danke, porque dar un desabar, Señor, esta salvación. Usa tremendo, Señor, reino. Nos comienza desde el manejo que el Señor, oh Dios, Padre Santo. Danke, Padre, esto una perfección, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, estamos poder contra nosotros. Aleluya. pero simplemente por su favor, Oh Dios, su rajamín, su oh benevolencia, Santo. es que tú Santo, y yo poder y alabanza, no. hoy podemos estar, Sí, Señor. respirar, llamar más. Oh, danke. Aleluya. Y Él ha sido bueno Oh, Santo, que día la alabanza. Santo, mi y Dios. por medio de ese gran sacrificio que hizo Santo, formado Yeshua Mm. en su madera. Podemos estar aquí. Así que hoy te invito ahí donde estás en tu casa, donde sea que estás escuchando esta transmisión. Yo te invito a que levantes tu voz. Tu agradecimiento
presente una vez más. Santo con poder sobre tu pueblo Israel. Aleluya. Ora, Santo Dios. Celamos más que ayer. Oh, recibe, recibe. Mi amado Rey, Nuestro amado está haciendo su entrada. Rúa de Yahweh, esté presente una vez más. Oh, Rúa. Siempre con poder sobre tu pueblo Israel. Sobre este pueblo, Señor. Oh, oh, Santo. Celamos más que ayer. Oh, Yahweh. Levanta tu voz. Levanta, levanta tu voz. Para Dios escucha tu voz. Espíritu de Dios está bajando. Tu pueblo Israel. Oh, Santo Dios. Oh, llamamos hoy. Oh, Señor. Santo Dios. Este es tu momento, este es tu día, tu pueblo, tu enamorada, tu amada, aleluya. Oh, enamórate de tu rey. Estimado Dios, dime, enamoré. La guerra de tu corazón tiene profundidad. Tu pueblo quiere oírte. Aleluya. Aleluya, aleluya. Háblanos. Oh, Santo. Para nos abrir los oídos, ¿no? Esté hablando. Aleluya. Siempre con poder sobre Tu pueblo Israel. Nossa Israel espiritual. La guerra. Yahweh. Sim, su personal. Yahweh. Hace presente, papá. Sobre tu pueblo Israel, sobre tu amada, tu novia, tu esposa te espera, y anhela, oh, aquí estamos, esperándote, aleluya. Anhelé. Te anhelamos, te estamos anhelando. Hasta tu corazón te venga haciendo su entrada, aleluya. Oh, nuestro corazón te va a invadir. Abre tu corazón, abre puerta de tu corazón, la iglesia. Oh, namorada, es un lastimado, aleluya. Es un hermanos que está pasando, enamorándonos, cantándonos, aleluya. Alza voz, ¿me entendés? Van a ganar nuestro un momento divino, un momento aquí. Un encuentro con su enamorada, aleluya, santo. Aleluya. Enamórate de tu novio. Duvida tu voz. É momento que a paz acaba. É temporada no meu amor.
vestido nuevo, aleluya. Esta fin era para enamorarnos. Oh, date, Senhor, cuida de nós péssima. E agora é dia especial. Encuentro especial com a namorada, aleluia. Nessa bata aqui, aleluia. Dá-me bebida, dá-me esse momento. Dá-me para tudo que tu preparar com nós está recebendo. Oh, nós vamos pôr a máquina. Nós está recebendo, dá-me, Senhor. Dá-me, papá. Dá-me abacadosh. Kadosh, Kadosh, Santo está. Oh, namoré. Arrele com todo o coração, por mente, por alma, por força, por espírito, por curva, dependiente de ti. Abençoa, me ser com minhas palavras, abençoa que me lastimamos, encher minha alma, encher minha mente, encher minha força, encher meu coração, tudo que me pinta, tudo que me dá, saboteia. Usame. Yahshua, aleluya. Yo te necesito. Llena este templo, llénalo. Yeshua, amén. Un boca dulzura, Yahshua. Que ninguém esteja buscar. Se necessitas, eu com toda a fé, com toda a teu Com toda a fé, amém. Está escutando-nos. Oh, Senhor. Visualize. Llena mi humana. Llena achar. Llena-nos. Llena-nos. Nos presentes. Yahshua. Já te necessito. Quem está? La que llenamos, amém. Desse interior, hay un gran calor. Y más en ti, Yeshua. Yeshua, calores. Leva mi vida, restaura hoy ser. Quiero ser fiel. Levanta tu clamor. Y desde mi interior hay un gran clamor. Y más en ti, Yeshua. Yeshua, calores. Leva hoy mi vida, restaura mi ser. Quiero ser fiel. Y desde mi interior hay un gran clamor. Y más de ti, Yeshua.
ser fiel, dice. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Aleluya. Dice, quiero. Hay un gran clamor, mas de ti, Yeshua, de tu ruach HaKodesh, nueva hoy mi vida, restaura mi ser, quiero ser fiel. Aleluya. Fiel. Háganos unir a Dios un aplauso. Dale, Señor. Oh, dale, Señor. Sirvou-me por viva. Sirvou-me no saco para vai na robência, na rex, no saco para mover. Oh, Senhor, me está dependente vivo. Não está dependente do Senhor. E mais que tudo coisa, não está dependente do Santo Espírito. Por uma HaKodesh. Assim, por vontade. Assim, o que porque. Turcos não está entregado, mas o Jesus, o nosso está entregado, a bota donho. Tá por nós que mover de nós, usamos como bom instrumento, não. Poderoso. Gracias, Señor. Salvación, tu amor has regalado mi corazón. De agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Aleluya. Está pidió que canta con él, va a cantar. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Babucuri. Este é único. É único está. É único Deus. Aleluia. Vamos ser a de Santo Espírito. Oh, Santo Deus, dame, Senhor. Incomparáveis. Aleluia. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad para mí, para mí, para mí, para mí. Dice, tu fidelidad es grande, mi amor. Tu fidelidad, cariño mío, incomparable. Nadie es como tú. Bendito, bendito Dios. Grande es tu fidelidad para mí, para mí, para mí, para mí, es verdad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, aleluya, incomparable. No hay nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad para mí, para mí, para mí, para mí. Decláralo hoy. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo, díselo, díselo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Cántalo, cántalo. Tu fidelidad. Hazla con tu enamorado. Hazla con tu esposo. Aleluya. Nadie es como tú. Bendito Dios. No hay nadie en los cielos, ni debajo de los cielos como tú. Tú eres grande. Tú eres grande. Más grande que cualquier problema. Más grande que cualquier enfermedad. Aleluya. Ay, es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Mira, mira su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Mira, mira su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya, su fidelidad es grande. Estimado, da PC, su fidelidad queda grande. Esta mira por la fiel. Esta mira su fidelidad. Está estimado para sempre e sempre. Esta queda fiel para sobre su mesa fiel. Está fiel. Com sua palavra
y está fiel con su amor para nosotros. Aleluya. Oh, sí, Señor, estamos escuchando. Se siente desde el cielo. Cántalo, cántalo. Llenándonos con fuego, se escucha un sonido, asciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Su gloria está en este lugar, se mueve y me vuelve más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y
Dios está bom, Dios está fiel, Dios está poderoso. Sanação a tomar lugar, libertar a tomar lugar. Denos vida, receber, nós chamamos pastor Dilante, pastor Elton Dilante. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, dá-me para a graça, Senhor, receber a bendição que Deus tem para aumentar, né? Glória a Deus. Gracias a Dios, aleluya, aleluya. Bom, danke, Senhor, aleluya. Llamo a Deus, danke pelo momento que para sombra a um dia especial. Bom, tremendo para somar. Nós temos pastor Sérgio, completamente junto conosco. Para o tempo aqui que nós pensamos que no dia domingo nós vai de pastor Sérgio, anto com a mim, anto com a direção universal do Corpo Santo, com o oyente nantor. A futuro é tudo que está aqui tem, preparado. Mas nós vai em dimensão que mais tá bom, anto com o Corpo vai sustentar que vai. Me chamo pastor Sérgio Dilante. Glória a Deus. Glória a Deus. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están expectantes de la palabra? De saber que el Señor quiere hacer algo poderoso. Quiero decirle que el Señor va a hablar en estos minutos. Amén. Algo poderoso a tu vida. Va a hablar algo poderoso a tu vida y prepárate porque los siguientes minutos, liberación, sanidad, restauración. Amén. Lo perdido se recupera. Aleluya. Gracias a que el Señor con su unción poderosa se manifiesta. Señor. El mensaje del día de hoy es ¿qué hacer cuando Dios llama? ¿Qué hacer cuando Dios llama? El mensaje de África, que corrase, ora Dios llama. La palabra naturalmente tiene que ir fundamentada en la escritura y eso es lo que vamos a poner en Romanos 4:13. A palavra que se vai fundamentar naturalmente com palavras que vi. Nós trabalhamos em book de Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Diga conmigo, promesa. Promessa. De que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ele vai justificar por meio de fé. Vamos a orar creyendo que el Espíritu de Dios mismo nos guiará los siguientes minutos y que Él respaldará su palabra. Ora que nos parece para su Espíritu Santo mesmo para proteger su palabra. Padre de la gloria, Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra sacrificial en la cruz del Calvario, la sangre gloriosa derramada, tu muerte y tu resurrección. Gracias, Espíritu Santo, también por querer hablarnos en esta mañana. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida, qué hacer cuando Dios llama. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 El mensaje va dirigido a cada uno de aquellos que con el llamado de Dios, y frecuentemente pensamos que el llamado de Dios tiene que ver con el llamado a ministerio. A palavra da pensar porque a chamada de Deus vai pegar o ministério, a chamada de bom ministério. Pero no necesariamente es llamado a ministerio, porque también Dios te puede estar llamando a salir del dolor, de la amargura. E a Deus não tem chamado especialmente por de ministério, pero foi chamado por de amargura, por de tristeza, por de sofrimento. Te está llamando de la enfermedad, te está llamando de las tinieblas, te está llamando del pecado, te está llamando de situaciones que tú sabes que no agradan a Dios. Deus por chamado por de enfermidade, por de escuridão, por de coisa que não agrada a Deus. De hecho, cuando vemos que Abraham es llamado, Abraham no es mejor que ninguno de nosotros.
Pensei, ora que Abraham, agora que Yamá, pensei, não, agora que pisar conosco, Deus, Abraham caminhou conosco. Viniendo de un pasado, de un contexto en el cual ellos adoran a otros dioses. De qual Abraham abrir porque um caminho da cunata para adorar outro Deus, não. En otras palabras, viviendo en un territorio de tinieblas, aún allí Dios llama. Amém. Aí sei que me caminho da cunha Abraham agora mas sabendo que for de escuridão também Deus está llamar, por llamar. O sea, Dios está llamando en este tiempo a hombres y a mujeres, a jóvenes y a ancianos, pero la idea es de que si tú estás oyendo, vas a entonces darte cuenta que donde estás tú viene un desafío de Dios para ir a su encuentro. Esse aí que me digo, Deus está chamando a mulher e romper por Patrícia e porta um desafio nabo de tempo aqui. Ahora es importante tres elementos. El primer elemento es reconocer quién es el que llama, quién es Dios. Agora tem três elementos para você. Quem está Deus? Quem é Deus que está chamando? El segundo elemento es saber, conocer qué quiere Dios. E também o segundo elemento que me diz que Deus quer. Y el tercer elemento es hacer lo que Dios E quiere. o terceiro elemento está fazer o que Deus quer. Parece muy simple, pero en realidad tiene que ver con que la palabra dice que para que entendamos lo que Él quiere de nosotros, dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Eu pensei, agora Deus te amava porque Ele está pensando para o culto, para sacrifício agradável. Para o culto, para sacrifício agradável na ti. Porque cuando nosotros oímos el mensaje, Pensei, agora nós escuta o mensagem. lo vamos a hacer en el contexto en el cual Abraham oye el mensaje para salir, pero también encontramos a Moisés, oye el mensaje de Dios de una manera muy peculiar. Pensei, que assim nós vamos escutar o mensagem de que contexto com Deus se chama Abraão e ama Moisés, está uma diferença. Tem uma diferença. Nada más el hecho de darse cuenta que aún a pesar de tener 75 años, yo no sé acerca de ti, tal vez estás pensando, yo ya no estoy en edad, pero Dios llama a todas las edades. Aleluia. Pensei, a mim agora que está pensando qualquer um que pode ter 75 anos, não preocupa, pastor Deus, não mora com idade, não pode chamar de tua idade. Cuando parece que todo se ha acabado, cuando parece que ya estamos en la edad de la pensión, Dios recién comienza. Oh, bendito sea el Señor. sí, Te Señor. vengo a decir que Dios te está llamando. Oh, está pedindo para pensar agora, para ter tempo, idade de 75 anos, idade de pensião, não quero que nada acaba, a coisa acaba. Pastor, ele está papiando no meio agora que Deus está chamando. Aleluia. Cuando parece que las cosas se hacen más lentas, cuando parece que ya no estamos pudiendo hacer cosas y el mundo dice, a esa edad tienes que pausar, tienes que bajar la intensidad. Pero oh, gloria a Dios, cuando Dios suelta la palabra, entonces viene la velocidad apostólica, la gloria se manifiesta dentro de nosotros y aquello que yo no podía hacer, lo voy a hacer. Aleluya. Amém, amém. Oh, se você der uma idade da polícia, algum temporada, algum revisado, vai pouco a pouco. Passou a idade, não dá as coisas, mas, ó, foi curva, me revisado, nós deu uma temporada apostólico, profético. Aleluya. Pero ¿qué cosa es lo profético? Lo profético no es solamente, así dice el Señor, lo profético es la palabra. Pensei, me revisado, não dá quando apontado como escrito da profético, não. É profético, é palavra também. Y lo apostólico tiene que ver con apóstoles, que quiere decir enviado, es decir, yo recibí el llamado y yo obedecí y decido hacer aquello que Dios quiere que yo haga. E apostólico significa é um que manda, é palavra e vai assim, é palavra. La primera cosa que vemos entonces es la necesidad
reconocer quién es Dios. Perché è necessità conoscere para reconocer quem está Dios, pasar quem está Dios. El principio, el fin, el alfa, el omega, el sí y el amén. É princípio e é fim, é alfa e é omega, é começamento e é final. Cuando Él llama, entonces nos viene a confrontar en todo aquello que conocemos. E agora Deus também chama-nos para mostrar-nos tudo coisa que não se acaba. Y nos presenta, gloria a Dios, toda una dimensión que no conocemos. E agora está apresentando-nos a uma dimensão que nós não conhecemos. Hasta ahora conoces la enfermedad, hasta ahora conoces la limitación, conoces el dolor, conoces la amargura, pero el Señor te llama a una dimensión diferente. E agora que você está conhecendo, por exemplo, enfermidade, coisas como por assim, mas agora Deus está chamando a uma dimensão outra. Y esa dimensión existe donde la luz se manifiesta. E a dimensão que está mostrando, a luz está manifestada. Y la luz representa no la diferencia entre lo que es claro y lo que es oscuro. La luz representa la naturaleza misma de Dios, pero para que la luz se establezca, el desorden tiene que partir, aleluya. El vacío tiene que partir, bendito sea el Señor. Aleluia, glória a Deus. Talvez a dimensão de luz para mostrar de claridade ou obscuridade, para mostrar o que Deus fez, para que a tua limite na fortemente. El desorden quiere Assim decir é tudo desordem. El desorden quiere decir ausencia de entendimiento del propósito. No sé de dónde vengo, no sé qué hago aquí y no sé a dónde voy. Cuando el Señor habla, oh bendito sea el Señor, aunque estás en el medio del dolor, en el medio de la amargura, el Señor te dice, hay un camino. Amém. Aleluia. Percebendo a temporada dele, desordem, Deus está chamando a observar de um caminho da passiva, de um caminho da papai. Agora que está chamando por a escuridade, por el tempo. Y la otra cosa que tiene que partir cuando la luz viene es el vacío, la ausencia de revelación. E outra coisa que tem que só de agora é nos apresentar é baixinho e cuquita. Por falta de relación. Por falta de relação aceita. Pero Dios, cuando habla entonces, invita al hombre a conectarse. Pensei, agora Deus chama é gente para conectar com ele. Y entonces, la primera cosa es entender que para conocer a Dios necesitamos revisar las Escrituras. Pensei, agora Deus chama nós temos que começar a ter palavras que tem escritura não. Ahora, no quiere decir que Dios está limitado a las Escrituras. Dios es más que las Escrituras. Pensei, Deus não está limitado à escritura, mas Deus está mais que palavras que mais que escritura não. La palabra dice sí, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Juan 1:1 dice, pero esta es la manifestación de Dios hacia la humanidad. Aleluia. Esse é Deus que me deu Juan 1:1, é palavra da Deus e Deus fez que palavra. E para mostrar-nos. Solamente vas a empezar a conocer a Dios cuando ves a Dios en la palabra. Pensei, eu vou conhecer Deus solamente ora vou começar a dar palavra. Por eso es importante que entendamos la generacionalidad de Dios. Pensei, tá bom para nos conhecer aqui de Deus. Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 11 hablan de que Dios ha soltado la palabra y ha dicho que la palabra es para mí, para mis hijos y los hijos de mis hijos. Amém. Mas aí Deus trabalha em Deuteronômio 4, 8 e 10. Muita pisa ela nossa palavra para mim uma e para mi descendiente não. Ahora muchos de nosotros hemos estado viviendo en tinieblas generacionalmente. Muchos de nosotros estábamos morando, viviendo, existiendo en tinieblas generacionalmente. Pensei, hoje de nós estava na Bíblia de temporada de escuridade, de nossa relação de uma temporada de escuridade. Pero gloria a Dios, el Señor, siempre el Señor está hablando. Amém. Pensei, daqui Deus, glória a Deus, que Deus sempre está para aleluia.
Hay alguien que en este momento está diciendo, yo quisiera que venga la salvación a mis hijos, a mi familia. Não era tá papiando agora aqui, não tá pensando, me quer passar para shopping na minha na minha família. ¿Sabes que la intención nada más de que tú estás oyendo este mensaje, el Señor te está diciendo, me vas a conocer como Dios de generaciones, vas a ver salvación en tu familia? Aleluia. Deus está pisando na Glória a Deus. Deus de salvação, pero um Deus de generação, Deus de família. Aleluya. ¿Quién es Dios? Quem é Deus? Cuando vemos a Moisés, son ejemplos prácticos. Moisés le dice, Señor, ¿quién eres? A maneira agora nós vira Moisés, Moisés está contra Deus. Quem importa? Soy el que soy. Deus está dizendo, Aleluia. é sua comida. Aleluya. En otras palabras, para ti y para mí, yo soy el que sana. Essa é uma outra palavra, Deus que pensou, me dê suco da sana. Soy el que restaura. Soy Me el dê que suco da salva. restaura. Me dê suco da salva. Soy salvación. Me dá salvação. Ahora lo poderoso de esto es Algo tenemos que poderoso entender que está que aqui. comienza con la apertura de nuestro corazón Que está começando, que é começamento de nosso coração. para conocer a Dios. Para conhecer Deus. La palabra dice, nadie viene al Padre É palavra da visão. Não está vindo para ser que dada. si no es por el Hijo. Se não da dor de ele. Ahora entonces no puedo conocer a Dios al Padre si no conozco a Cristo. Pero agora que não pode conhecer nada, pero agora que me conhecer Cristo Jesus. Ahora no Cristo, el que hace milagros, el que hace señales, el que cambia el agua en vino, Jesus acaba a água de vinha. sino el que viene a establecer la palabra. É um caminho estabelecer a palavra. Por eso él mismo dice, yo soy el camino. Bendito Mas sea é Dios. a vida. El camino representa la identidad de Dios. É caminho da identificar a identidade de Deus. La verdad representa la palabra. É verdade representar a palavra. Y la vida representa la productividad de Dios. E a palavra danifica a produção, a produtividade de Deus. ¿Quién es Dios? Quem é Deus? ¿Quién es Dios para ti? Quem é Deus está papo? ¿O es solamente el Dios de la noche cuando dices gracias? Ota é Deus da noite, só como da danke. Conocemos a Dios cuando entendemos que el primer mandamiento de Dios dice, ama a Dios por sobre todas las cosas, ámale con tu alma, ámale con tus fuerzas, ámale con todo tu corazón. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Tá pensando, estimar-me com a eterna alma, com a eterna força, com a eterna curva, com a eterna mente. Yes. Ahora nos hemos quedado cortos lamentablemente cuando creemos que el amor de Dios se asemeja al amor terrenal. Cuando la palabra dice que Dios es amor, el amor de Dios representa el gobierno macizo de Dios. Aleluia! Pensei, aqui na mundo não está comparando, é amor de Deus com amor terrenal. Pero Deus está amor. Entonces conocemos a Dios cuando entendemos qué quiere Dios de mí. Pensei, não só conhecer Deus, agora vou conhecer que está contrário. Como quiere yo? Que é para mim, que como que é de mim? Que yo haga eso que Él quiere de mí. Que como que é para mim assim, papo? Que como que é de mim? Y cuándo quiere que lo haga. E que hora porque é para mim assim ele? Y el Señor le habla y le dice con claridad qué es lo que Él quiere respecto a E Moisés. Deus está falando com Moisés com claridade que é que pedir. Fíjese que cuando Dios llama a Dios no le interesa tu pasado, oh misericordia. Oh Senhor, a Tomás 1, de uma hora Deus se vai no passado, não está interessado Deus. Porque tal vez tú estás pensando y diciendo
diciendo, pero yo hice esto, yo hice lo otro, yo he vivido en tinieblas, estoy viviendo en pecado. Es que al Señor no le interesa, porque cuando el Señor llama, aleluya, está estableciendo una línea. El pasado ha sido, te dice, no te das cuenta que estoy haciendo cosas nuevas. Cuando Dios llama, mujer, ¿cómo vas a responder cuando Dios llama? Varón, ¿cómo vas a responder cuando Dios llama? Joven, ¿cómo vas a responder cuando Dios llama? Y entonces no importaba los 40 años que había vivido en Egipto. No importaba ahora que él se había convertido en un homicida. Gloria a Dios. No importaba. No se acerca de ti. Tal vez tu conciencia te está acusando. Tal vez la gente te está apuntando. Pero el Señor te dice, te estoy llamando. Cuando Dios te llama, es la necesidad nada más de responder y decir, Señor, ¿qué quieres, Señor, que haga yo? Ora Deus te amava solamente eu digo para você, que como que divi, que como porassi papo. Y te habla alguien que por mucho tiempo ha servido al Señor, hace casi 30 años. E ele está confiando na qualquer pessoa que pode servir de 30 anos. Servir de 30 anos. Y después de haber cerrado un ciclo trabajando en iglesias de Sudamérica, Também uma pessoa agora que pastor é certo mesmo para uma pessoa há 30 anos em Sudamérica servir Deus estava a ser ciclo. y luego volver a una realidad donde todos te dicen, pero tienes que comenzar, tienes que trabajar. Y yo tengo que entender, Dios me ha llamado para hacer ministerio. Y no importa lo que acontezca, yo le voy a obedecer a Dios. Y de donde tenga que venir la puerta que se abra, de donde tenga que venir la provisión, Dios ha hablado. Deus está papiando. Me saco Deus está pensando. Que para mim assim, não importa nenhum de provisão no bini. Não passou ele não está querendo pensar. Assim que contra aqui com assim que com não. Me saco Deus vai amar me saco. Reconocer quién es Dios. Reconocer quem é Deus. Saber qué quiere Dios que yo haga. Saber pensar que Deus quer para mim assim. Por eso dice la palabra en Miqueas 6:8, dice, hombre, dice, Essa é a palavra da pensamento de Miqueias 6. Jehová ha declarado lo que es bueno, lo que él pide de ti, dice. Deus ha declarado lo que está bom, lo que está bom pago, lo que está pensativo. Dice, solo hacer justicia, Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. estima, misericórdia e humilhar delante de Deus. Si Dios llama, Ora, Deus llama. necesitas tener una intimidad con Él. Vamos ter uma intimidade com Ele. En este tiempo donde nos gustan las cosas rápidas, Na temporada que nos gusta costa, lier. en un tiempo donde a la gente no le gusta ser corregida, no le gusta ser formada, Está uma temporada com ele não quer ser corrigido, está uma temporada com ele não quer ser formado. sobre todo en las iglesias. Especialmente de la iglesia, ¿no? Es que el Señor me ha llamado y yo quiero tocar guitarra, yo quiero cantar, yo quiero hacer esto. Sim, Senhor ha llamado a homem que me quer tocar guitarra, me quer hacer isso aqui. Pero tenemos que entender que tenemos que atravesar formación. Pero nós temos que compreender que nós temos que passar na linha de transformação. ¿Cómo es esto de que el mundo aún es más competitivo que nosotros, que somos el pueblo de Dios? Comportar com o mundo está mais competitivo que nós, mas cada um sabe que nós. Son más selectivos
ejecutivos son más cuidadosos en poner gente en posiciones específicas. Mas a caminho é mundo da poder, da busca, da poder específico llamar, escoger. El Señor no está buscando gente perfecta, el Señor no está buscando gente excelente, está buscando nada más gente que quiera conocerlo. Oh, santo, Dios está buscando perfecto, Dios está buscando que sirve. ¿Eres tú esa persona? Tipo de persona ¿Qué hacer cuando Dios llama? que botar a senhora Deus chamado. ¿Serás capaz de dejar el diagnóstico del médico? Botar a palavra diagnóstico de doctor. ¿Serás capaz de dejar el diagnóstico social? Botar a palavra diagnóstico social. ¿Serás capaz Botar capaz de recibir el llamado de amor de Dios? de receber amor, llamada de amor de Deus? Y decirle, Señor, heme aquí, E dizer, Senhora, dá-me aqui, envíame a mí. manda-me. Lo importante que dice aquí en nuestro texto que hemos tocado, dice, no fue por la ley, dice, sino fue ¿por qué? Fue por la fe. Essa aí é a palavra que nossa letra não está pensando que está meio de lei, pero para meio de fé. Entonces, en el versículo 16 del capítulo 4 de Romanos dice, por tanto es por fe, fe, fe. Pensa aí, tem o capítulo de Romano 4, 16, e está pensando, está para fé, para meio de fé, fé. Ahora, Amor. entendemos que Não está entendendo, não está la compreendendo. fe se va a cumplir por la gracia. É fé está maior do cumpridor de graça. Atención que cuando entendemos que Abraham oye el llamado, Pensei, traga-nos por atenção agora, Abraham atende a chamada. dice que él creyó esperanza contra esperanza. Oh, gloria a Dios. Oh, santo! Pensei, Abraham quer de esperança para esperança. La esperanza de este mundo es que tú llegues a donde todos llegan. Esperança de mundo que está para morrer, tu caminha, tu é por llegar. Bueno, es así, el médico dice, y esto no va a cambiar, esta situación no va a cambiar, tus hijos no van a cambiar, esa es la esperanza que dice el mundo. Esperança que o mundo que está pensando, está pensando, essa que ela pensa, e esperança de mundo, e uma de aqui na porque Pero gloria a Dios, la Pero gloria a esperanza Dios. de los que hemos conocido a Dios, glória a Deus, para estando conosco a conhecer Deus, de los que oímos a Dios. de nós que escuta a Deus, Nuestra esperanza es nossa esperança dá. que lo que para los hombres es imposible, Não é impossível para a gente, es posible para está Dios. possível para Deus. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es de que la luz se haga en las tinieblas. Aleluia, essa é a nossa esperança. É luz nos brilha na escuridão. Nuestra esperanza Essa es é a nossa de que esperança. encima de la enfermedad venga la sanidad y la restauración. Curipa é enfermidade e sana chota bini. Nuestra esperanza es que cuando no hay, entonces se multiplican los peces y los panes. Nuestra esperanza es que se manifieste el Dios de lo sobrenatural. Essa é a nossa esperança que Deus está sobrenatural não manifestar. E riba 2 para multiplicar, 5 piscar multiplicar. Gloria a ¿Qué Dios. harás cuando Dios llama? Que colocou a senhora Deus chama. Dios te está llamando en este Deus momento. está chamando. Aleluya. Serás capaz de desatarte Botar capaz de los. Aleluya. de tus propios pensamientos, ideas, argumentos. De meu próprio pensamento, da minha própria ideia, do meu próprio argumento, não. De aquello que dice, yo no necesito que nadie me guíe, no necesito que nadie me enseñe, no necesito que nadie me pastoree. Sim, caminha por essa pessoa, me diga se não é para pastorear, me diga se não é para ensinar, me não é ser. Si es cierto, algunos han sido dañados aún por ministerios, es cierto. Se tem incomodado dañar hasta dor de ministério, de su ministério. Pero es que nada más somos hombres, pero Dios no te ha dañado y Dios te sigue llamando misericordia. Amém. Deus, pero Deus não ha dañado, Deus não ha cambiado, Deus te
ti. Deus está chamando você. ¿Cuál será tu respuesta? Que você contesta? Todo argumento, Todo argumento, toda excusa todo excusa, está de más. está demais. Porque una vez que atraviesas esa línea, Passou uma vez que vou traspasar a linha aí, te darás cuenta que hay una gloria de la não gloria. vou dar tomar conta que tem glória. ¿Qué cosa es la gloria? Que coisa é glória? Claro que entendemos que hay una gloria que es la gloria Shekinah de Dios, Claro que nós estamos compreendendo que Shekinah, a glória de Deus, que es la gloria visible de Dios. essa é uma glória visível. Hay una gloria también, una gloria Kabot. Mas também tem glória cavô. Es un peso de la gloria de Dios, de su presencia. É peso de glória de Deus, peso de sua presença. Hay una gloria Tifere, que es una gloria de restauración familiar. Oh, bendito sea el Señor. Santo, tem glória também de Deus que a família não hora de restaurar. Se desata una gloria Tifere. A Aleluya. nossa temporada de glória. Esos hijos que estaban É lejos, Juna que estava da leu. esa familia que estaba perdida. Es Oh, familia gloria a que estaba Dios. perdida. Van a ver la luz. Não mira luz. Van a ver la luz porque la Não gloria se desata. Mas a glória o outro liberar. Ahora dice, no es por obras, sino es por fe. Pensei, Deus está pensando, não está para medo de obra, senão está para medo de boa fé. Él recibe el diseño como está recibiendo usted hoy día. Recibe o diseño Y él camina conforme a eso. e cana segundo a vontade. No se equivoque que es paso a paso. Não dúvida, não brua, um tempo de passo a passo. Somos instruidos paso a paso para ir conociendo la gloria que encierra la palabra. Está percebendo, está valendo de etapas, está para conhecer a glória que está pastada. ¿Qué hacer cuando Dios llama? Que coração Deus chama? Querer conocer quién es Dios. Sabe que é Deus? Solamente es posible a través de la salvación. Solamente é por uma doação de salvação. Juan 3:3 dice que a menos que un hombre nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 está pensando, a lo menos que ele nascer de novo é por conhecer Deus. Juan 3:5 dice, a menos que un hombre nazca de agua y de espíritu, Juan 3:5 está pensando, a lo menos que ele nascedor de água e espírito, no puede entrar en el reino de ele Dios. não pode entrar no reino de Deus. En otras palabras, usted puede oír el llamado Pensei, de outra palavra, escuta é amada y quedarse tal vez en la iglesia aún, pero todavía no ha visto la completa obra de Dios en su vida. que era da igreja, pero sem mira, é plan completo de Deus removida. Para eso la llave dice que es necesario que nazca de agua y de espíritu. Agua, la palabra. Espíritu, atención, es la provisión sobrenatural de Dios para entender la palabra de Dios. Pensei, atenção, água é palavra, e espírito é produtividade de Deus mesmo. En esta hora, É momento aqui, la pregunta es, pergunta tá, ¿qué responderás? que como contestar? Hay algunos que están oyendo, ¿qué responderás? Tem algum que está escutando? Deja de lado todas las excusas. Larga na banda tua excusa. Perdona a quien tienes que perdonar, porque la palabra misma dice, si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar. Perdonar é suco, tem que perdonar. Passou de palavra, nesta pensa, Deus nesta pensa, perdonar é suco, tem que perdonar. Y da el paso de fe. E dar passo de fé. Ese paso de fe Passo de fé, te abre la dimensión, da abre uma dimensão a sanidad, da a sanação, restauración restauração y a milagros y señales. e milagres e maravilhas também. En esta hora Nesse voy momento, a orar por aquellos que están
viendo este mensaje, me também nessa hora que estão mirando o mensaje aqui. tú que tu corazón por mucho tiempo sonríes, pero tu corazón está en un dolor profundo. Sim, meu coração está raro, mas meu coração está sofrimento profundo. Cuando respondes al llamado del Señor, Ora por contestar a chamada de Deus. se rompe el yugo en el nombre de Aqui está Jesús. Y entras a disfrutar del gozo. essa hora da igreja para disfrutar é gozo do Senhor. Cuando oyes el llamado de Dios, Ora para ter que chamada é de Deus. aquello que habían declarado aún médicos, aún gente que está en segundo, tercer grado de cáncer, Se ele não atender o diagnóstico de 1, 2, 3 graus de câncer, escute agora. recibe sanidad en el nombre. Recibe salvação. Por las llagas de Cristo, recibe. Quando a llaga de Cristo Jesus, recibe salvação de morganona. Problemas de huesos, de tuétanos, ahora recibe sanidad. Problema da veia Recibe hueso. sanidad. Recibe salvação, recibe salvação, recibe salvação. Aquellos que están dando vueltas en el asunto, en adicciones, de droga, de alcohol, de depresión, oh, gloria a Dios, el día de liberación ha llegado, el día de salvación ha llegado, recibe la potencia del trono, recibe. Recibe tudo que dava da veia adicção. Recíbalo. Recibe salvação, recibe liberação. Voy a oír testimonios. Não vai ter testemunho. Escriban a los pastores, voy a oír testimonios. Para que se lleve en intercesión esto y se complete la obra gloriosa que Dios está haciendo. Oh, gloria a Dios, lo voy a oír y lo voy a ver, lo voy a oír y lo voy a ver. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Escrevi um testemunho, escrevi para nos alçar. Dios está llamando. Deus está chamando. Número 1, Número 1. ¿quién es Dios? Quem está Deus? Número 2, Número 2. entender qué quiere. Compreender Kiko e que. Y número 3, E número 3. hacerlo. Assim. Cuando das el paso, Ora vou dar o passo. la palabra dice, yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. É palavra da Psalmista Cuba, todo dia na tua vida. El mismo Señor dice, y no les dejaré huérfanos, E é mesmo Deus está Psalmista, não larga postar huérfano. sino les enviaré, dice, el Paracletos, el ayudador, Não me manda é Paracleto, é ajudador, é consolador do cubo. el que nos recuerda todas las cosas y nos enseña todas las cosas. É suco da trece na nossa memória do cosco de Jesus Papia. Hoy es el día de A cambio. aguenta é dia é. Hoy es un día que mi corazón se alegra Gloria a porque, Dios. A aguenta é dia como Deus está alegrar com Deus. porque estoy viendo que muchos están siendo integrados al reino. Aleluya. Aleluia, me está mirando tudo que está falando é direito. Se están rompiendo, pastoras, se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo cadenas. Hay algunos que por mucho tiempo, por palabras habían sido marcados. Se están rompiendo cadenas. En esta hora son quitados todos los yugos. Sim, agora que Deus arranca e quita tua cadeia, tu yugo da hora do quitar agora aqui. Decretos de religiosidad que habían sido lanzados sobre ti, ahora son hechos nada en el nombre del Señor Jesús. Jesus, agora que Deus está quitando tudo decreto, natura, costa com a hora do decretar de uma vida de religiosidade. Toda hora do quitar aqui para destruir, em nome de Yeshua. Maldiciones que habían sido pronunciadas, la palabra dice, ninguna arma forjada prosperará contra aquellos que temen al Señor. Se levanta una generación de gente que teme a Dios. Recíbalo en el nombre del Señor Jesús. É palavra da Bíblia, nenhuma arma forjar contra nós jamais vão prosperar. Está pensando uma palavra de liberação aqui. Padre, gracias Señor por esta Oh, hora. Tata Danke. Gracias Señor porque sé que cuando sale la palabra
sali. La palabra penetra huesos, muestra las coyunturas. Penetra de tutto e non deve hueso. Y como dice Isaías 55:5, la palabra que sale de la boca de Dios nunca vuelve vacía. Isaías 55:5 tá dizendo, a palavra que Deus manda nunca pode regressar vacía. Amén. Se va a cumplir lo que Ele se ha dicho. cumpre. Este es un día del antes y después. Oh Dios. Essa aqui está um dia de antes e depois. Se cierra el ciclo viejo. Tá sendo ciclo não viu? Se cierra el ciclo de enfermedad, de dolor, de pesadez. Tá sendo ciclo de enfermidade e pesadez. Se cierra el ciclo de depresión, de opresión, de muerte. Se cierra. É ciclo de depressão, de morte e passada. Y se abre un nuevo ciclo, un ciclo de vida, un ciclo de luz, un ciclo de gozo, de salvación y de restauración. Se abre. Abre um ciclo de vida, de gozo. Abre de nome de Cristo ressuscitado. Aleluya. Y se desatan los milagros. E nós olhamos milagres. Termino con esto, pastora. Hay algunos que están esperando respuestas de documentos jurídicos en esta hora. Ou tienen guardado contestan a un jurídico actualmente. Aquello que te habían dicho no, el Señor te dice sí. Camina avisando no, Dios está avisando sí. Lo que te quitaron, te devuelven. Lo que no quitaron, Oh, gloria a Dios. no. La puerta cerrada que te habían dicho no. Oh, el Señor dice cuando yo abro, nadie cierra. Porta por uma cera. Deus está me dizendo, porta que abre, não é você. Oh, gloria a Oh, Dios. glória a Deus. Shalom. Shalom, shalom. Amén y amén. Aleluya, gloria, 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 gloria. Glória, Glória a Deus. Bendicionar, pastor Sérgio. Foi Peru. Sul-América completo foi Peru. Glória a Deus. Glória a Así que Deus. Dios que su palabra, sanación, Sua palavra, sanação, liberación. liberação. Tudo costa vitória com fé. Todo viene por fe. Todo viene por tu fe. Claro que nosotros tenemos Y vida. algo sucederá. Agora para firme. Tanto estar firme. Para firme tem fé. Estar firme en la fe. Lembra-me, para a igreja, para os outros da minha vida. Como yo digo, yo voy a la iglesia para que algo suceda. A constatação da vitória não fé como ti. Y la salvación viene porque por tu fe. Sem fé, nada. Sin fe no hay nada. Assim é. Nos chama Deus, dá-me para o pastor Sérgio. Cada sábado, irmão, dá-me. Nos irmãos, dá-me para o pastor Sérgio. Nos irmãos, dá-me para o encantador Sornai, da minha casa. Nos irmãos, dá-me para esse bicho, sabe? Nos irmãos, dá-me para o coisa como a Senhor. Dá-me, Senhor, eu para cá no oriente. O assito na sua casa, entende? É mensagem, é receber. E cada sanação que eu estou no lugar. Nos irmãos, dá-me para testemunho, no lugar. Nos irmãos, dá-me para o poder. Uno pode manifestar dentro da casa, como oriente, aqui tem cada humano, pode receber glória na Deus, pastor de Deus pode receber, nós parar como festa na quinana, para os sofredores de nós temos a vida, e nós desejamos um simão bendicionar, Shabbat Shalom, glória a Deus, aleluia, e Senhor, nos deu um aplauso para subir, epa, glória a Deus, e Senhor. Dios está poderoso, Dios está poderoso.